Alternativa Sonora. Código Libre. Buenas noches, una vez más con Resiliencia en Línea. Estamos con Octavio Montes y Nubia Cortés. Hoy queremos platicarles sobre un tema que nos preocupa a todos. Realmente ya es un asunto de preocupación, no solo en la localidad, no solo en lo nacional, ya en la escala internacional. Lo hemos vivido en estas últimas semanas con mayor rigor y por eso queremos platicar sobre el calentamiento global versus cambio climático, que de repente en el discurso oficial a nivel global hubo ciertos actores que no les gustó el término calentamiento global, suena muy agresivo, y entonces le llamaron cambio climático para suavizar este discurso, pero vamos a tratar de discernir cada uno de los aspectos que implica, no tanto, si nos lo permiten, el asunto del calentamiento global, sino las raíces que tiene este problema global, eso sí, global. Y me parece, Octavio, que hablar de calentamiento global, sus raíces nos llevan a hablar de capitalismo. De lo que está detrás, así como está detrás de la globalización o del neoliberalismo, es capitalismo. Finalmente, prácticas económicas, vamos a ver qué lenguaje usamos hoy, quizá un tanto radical, pero finalmente lo que hay detrás es capitalismo, quizá capitalismo de ultranza. De repente nos da miedo criticar de más porque nos salimos del orden internacional que le gusta precisamente a las instituciones que nos vigilan todos los días, dígase calificadoras internacionales como Moody's, Standard & Poor's, en fin, u organismos como Fondo Monetario Internacional, que también están vigilantes del discurso que podemos manejarnos. Les gusta el nuevo presidente de la República, por ejemplo, pero les gusta porque no se sale del discurso, no se sale de la línea, no se sale del guión que interesa a este mundo globalizado, que es, volvemos al asunto de capitalismo. Entonces, Octavio, Nubia, vamos, si quieren, empezar a plantear el problema sobre este asunto de las raíces, lo que implica el calentamiento global. Buenas noches, amigos, buenas noches en cabina, buenas noches Nubia, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues otra vez aquí una semana más, muy a gusto platicando sobre cuestiones cada vez más interesantes. Y bueno, amigos, como ya saben, yo siempre soy el que, digamos, trae los conceptos y trata de analizar los conceptos profundamente. La primera vez, o el primer programa, tal vez para aquellos que no nos escucharon, hablábamos de la famosa globalización, y yo les decía que, bueno, era no solo lo digo yo, sino lo dicen muchísimos teóricos de izquierda, para no llamarles ya marxistas, sino teóricos de izquierda, que están, y ahora ya cada vez ocultan más los conceptos, ya no los llaman de izquierda, les llaman economía política, para no llamarse marxismo. Ocultan porque ya los conceptos les resultan muy antiguos, o les resultan del bloque, del viejo bloque que ya desapareció, cuando las cosas deben de tener un nombre correcto. En este caso, capitalismo es muy cierto, como tú lo mencionaste. El capitalismo tiene muchas consecuencias, pero va más allá. Yo creo que tiene que ver directamente con algo que se llama imperialismo, y que muchos lo traducen como globalización. Te digo, esto yo no lo estoy sacando de la manga, lo sacan muchos teóricos, geógrafos, antropólogos, como es el caso de Dave Harvey, entre otros, ¿no? Y dicen que, bueno, la globalización es un fenómeno muy antiguo que comenzó con, desde la llegada de Hernán Cortés a América, porque lo que se pretende es que el emperador toma posesiones, y no solo eso, enferma a la mitad de la población, casi
ya no recordamos mucho de eso, pero eso es un golpe ecológico fuertísimo, es una implicación ecológica fuertísima. La llegada de los españoles no solo trajo la imposición de una moneda, la imposición de un mercado, la imposición de una visión de consumir las cosas, sino también enfermedades que acabaron con más de la mitad de la población. Eso es lo que tiene que ver mucho con el imperialismo y con la globalización. En este caso, hay que verlo de dos formas. Lo del calentamiento global pueden ser, en parte es un discurso político. Yo siempre he pensado que también se maneja como un discurso político de una toma de conciencia o en contra de ciertas personas y ciertas empresas, pero al mismo tiempo sí tiene consecuencias globales fuertes. Es decir, hay que analizarlo muy bien, como decías tú, hay calificadoras, hay organismos internacionales que manejan un discurso político, que manejan ciertas cosas. Y por otro lado hay una realidad, la realidad de que sí hay afectaciones en la salud, de que sí hay afectaciones, es muy cierto, pero hay que ver quiénes hacen estas afectaciones. No es el mundo, son las sociedades. Y bueno, hay que ir analizando poco a poco y ver de qué manera se pueden ser o podemos ser resilientes, ¿no? De qué manera nos podemos unir, nos podemos organizar. Yo siempre he dicho que un pueblo organizado es más que un pueblo informado, sino más bien es un pueblo que tiene armas para defenderse, para pensar y para ser consciente. ¿Sí? Nubia, una introducción, una idea que introduzca este problema del calentamiento global. ¿Cómo le llamas tú? ¿Calentamiento global? ¿Cambio climático? ¿Cómo lo ves? Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, para seguir con lo que comentaba Octavio y lo que menciona Carlos, yo personalmente yo le llamo calentamiento global a lo mejor, ¿no? Por una cuestión, no sé, entre a lo mejor política, como decía, ¿no? Aquí sería como muy importante diferenciar lo que decía Octavio de esta visión, ¿no? Quizá a muy muy largo plazo que nos hace falta, ¿no? Que nos enseñan a lo mejor en las escuelas de esta visión de la geología, ¿no? De estos estratos de tiempo muy 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 amplios que nosotros no alcanzamos a percibir en nuestra vida, pero que sin embargo existen, ¿no? De estas etapas o estas eras geológicas, ¿no? Que alguna vez las escuchamos en la escuela, que viene siempre intercalada, ¿no? Una etapa de hielo, ¿no? Una etapa fría, ¿no? Como la caricatura, ¿no? La era del hielo. Claro, claro. Y una caliente, ¿no? Entonces, es cierto que existe este cambio geológico, ¿no? De este tiempo que se nos olvida, ¿no? Y que de alguna forma, quizá no me gusta mucho el término, pero vamos a llamarlo como natural, ¿no? Son etapas por las que pasa el planeta Tierra, por las que debe de pasar. Sin embargo, en el momento que nos toca vivir, en este contexto político, se presta para que estas nuevas eras o estas eras que nos han tocado vivir, ¿no? A la especie humana, ¿no? Sobre todo en este siglo, ¿no? Quizá el siglo pasado, a principios de sea aún todavía un discurso político, ¿no? Como tal, y que tenga, como decía Octavio, fuertes implicaciones, no solamente políticas, sino económicas, ¿no? Y por nuestra propia perspectiva histórica no lo alcanzamos a percibir, ¿no? Entonces, quizás sería como bien importante y necesario poder distinguir esas dos cosas, ¿no? El uso político que se le puede dar a esta era geológica, ¿no? Y el cambio, digamos, como decía, natural o geológico que sí tiene la Tierra, ¿no? Eso no quiere decir, ¿no? Para que no se malentienda, claro, que como decía Octavio, hay afectaciones, ¿no? Negativas que ha provocado la sociedad, ¿no? O dirían algunos países mucho más desarrollados, ¿no? Respecto a esta búsqueda de recursos naturales, ¿no? Sí, un poquito para complementar lo que decía Carlos y lo que decía Nubia de las eras geológicas. Es como irónico, pero hay un autor francés, ahorita no recuerdo el nombre, que le llama precisamente como era geológica de degradación tanto humana como natural, el capitaloceno.
ahorita tú que decías esto del capitalismo. Ajá. Es decir, es la era de la desaparición de muchas cosas debido a la explotación de recursos irracionalmente llamado capitaloceno. Entonces, a propósito del capitaloceno y a propósito también de lo que comentabas, Octavio, seguramente estás también pensando en Wallerstein, que por cierto murió el mes pasado, y es una muerte lamentable, claro, para todo el mundo, no solo para el medio académico, para todo el mundo, por los aportes que aportaba, toda la teoría que aportó, todas las reflexiones que aportó, y dejó de veras un espacio difícil de llenar. Y él comentaba incluso que el capitalismo es un accidente. Nos decías que el capitalismo se instaura, y creo que podemos coincidir, con la expansión de Europa hacia América, y con ello pues la ampliación del capitalismo europeo, el imperialismo hacia el resto del mundo. Claro. Y él decía, el capitalismo, para empezar, fue un accidente porque los chinos, en su expansión también, en sus exploraciones en los años 1300, llegaron a Europa, pero vieron que esto era una barbarie, se regresaron, hicieron su muralla china y se encerraron 200 años, y eso permitió que en 200 años prosperara el capitalismo y después ya avanzara hacia lo que tú dices, ¿no? Descubrimiento, claro, de América, conquista, expansión finalmente de ese imperialismo que nos da miedo. En este programa vamos a platicar o vamos a mencionar términos que nos dan miedo en el discurso público, pero es que las cosas, como dices, hay que llamarlas como son. Una es que estamos hablando de capitalismo, otra, y es una pregunta que les hago también a los dos, Nubia, Octavio, es ¿qué es esto del extractivismo? También para hacer un poquito de antesala a este concepto. Bueno, es muy exitoso el capitalismo, pareciera que no hay otro sistema que lo pueda echar para abajo. Vino el socialismo en el siglo pasado, más bien vimos caer el socialismo. Ahora intentamos en América Latina, en particularmente en América del Sur, algo que le llamamos gobiernos progresistas, con estos gobiernos de izquierda, pero finalmente también con base en funcionar como capitalistas. Se acabó esa era no hace mucho, en estos últimos años, y pareciera que el capitalismo sigue avante. También, volviendo con Wallerstein, en el 95 publicó, dio una ponencia en donde decía que el capitalismo es tan exitoso que él solito va a su extinción, y él le daba de vida 25 años más o menos, y esos 25 años ya se le acabaron. Ya pasaron. Estamos en momentos en que debería estarse agotado este sistema capitalista. Dice, no porque ya no haya comercio necesariamente, sino claro, porque se agota una de las fuerzas importantes, uno de los motores importantes del capitalismo, que es, por ejemplo, uno de varios, es la capacidad del mundo de consumir lo que él mismo produce, lo que el mismo capitalismo produce. Ya no va a haber manera, dice. Los recursos naturales se están agotando, y es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, crisis en la estructura de finanzas sanas de los gobiernos, y vemos que también los gobiernos, los estados nación, como les queramos decir, también están en crisis, todos están endeudados, que representan 20, 40, 200% su PIB respecto a la deuda, o lo que deben más bien es lo que equivalente a 100, 200% de lo que producen, es decir, producen mucho menos que lo que se debe en un mercado internacional. En fin, son varios los síntomas de un sistema económico, el capitalismo, que está en crisis, pero el que nos preocupa ahorita es ese colapso. Yo les pregunto a ustedes también si estamos viviendo ya el colapso del medio ambiente, y tiene que ver con esta idea del extractivismo, que es la otra idea o la otra palabra o el otro término que también nos causa escozor ante la opinión pública. Les pregunto a ustedes qué es esto del extractivismo, y tiene que ver precisamente con esos países que les están llamando ahora, con este nuevo discurso que dices, Octavio, emergentes. Antes eran países en vías de desarrollo, o eran antes todavía países subdesarrollados. También se cambia el discurso, ahora son países emergentes. Y nada más por darnos una idea, en México crecimos hasta el último reporte en 0.1%, si no mal recuerdo, y se dice finalmente creció. Las economías avanzadas
en este año están creciendo en 1.9%. Sí, tampoco tanto. Pero ¿quiénes están creciendo más en el mundo? Precisamente estas economías avanzadas, en desarrollo, o esas economías emergentes, mientras las avanzadas crecen 1.9%, las emergentes o las en desarrollo crecen 4.1%, es decir, ¿quién está sosteniendo ese crecimiento? Precisamente esos países emergentes, esos países subdesarrollados. Precisamente me parece, y ustedes me corrigen, porque de ahí se está generando ese extractivismo que todavía está sosteniendo al capitalismo. Pero si me ayudan, por favor, ¿qué es esto de extractivismo? Bueno, voy a mencionaste 4 cosas que voy a mencionar muy rápido, espero que sean muy rápidas. Primero, el caso de China. Wallerstein tiene una teoría muy interesante, es teoría, y por lo tanto hay refutaciones teóricas. Eric Wolf, que también es un antropólogo de izquierda, escribe un libro muy interesante que se llama Europa y la gente sin historia. Es decir, lo que busca el imperialismo precisamente es unificar de manera global, por eso también se le llama globalización, un solo todo, es decir, una sola religión, una sola moneda, una sola creencia, un solo mercado regulador, que a veces se piensa que es como Dios, que se autorregula solo, un solo todo interconectado, con muchísimas irregularidades y muchísimas diferencias. Aquellos lugares en donde existen los recursos y aquellos lugares, el término de recurso en términos capitalistas de recurrir para quitar, extraer, de ahí viene también algo del extractivismo, países que están hechos para ser extraídos y países que están haciendo para extraer. Casualmente, ¿cuáles son los países extractivistas? Pues aquellos que no tienen demasiados recursos, que están en un montonal de frío, que hace mucho tiempo, y si no es por América, y si no es por Asia, y si no es por África, se hubieran muerto de frío y de hambre. Gracias a la papa, Europa está viva, y eso lo dice Eric Wolf. No solo a la papa, sino a muchísimas productos alimenticios que hacen que Europa se mantenga. Ahí comienza la extracción. Con el imperio y con el imperialismo comienza esta extracción. Entonces, así lo vamos a entender. China comienza a formar un imperio muy fuerte, pero se topa, antes de toparse con los europeos y arrepentirse, como se cuenta en este caso, pues se topa con un imperio más grande. Es más, el hombre del milenio, según Time Life, es Genghis Khan. Genghis Khan y Kublai Khan son los primeros imperialistas que comienzan a hacer la ruta de la seda, también extractivistas, y son los primeros que comienzan a hacer productos. Eso lo dice Eric Wolf. Lean ese libro, realmente es muy bueno. Comienzan a hacer esta extracción de recursos y comienzan a hacer rutas comerciales. Las rutas comerciales son importantísimas para crear este imperialismo. Segunda cosa que mencionaste, endeudamiento y crisis. Sí, el pensamiento clásico de izquierda es decir que el capitalismo está en crisis y que ya no va a salir de las crisis. Sin embargo, el capitalismo se alimenta de crisis. El capitalismo se hace muy grande de crisis, y no tenemos que olvidar que el país más poderoso todavía, nos guste o no, que es Estados Unidos, se alimenta de deudas, vive de deudas. China compra y vende deudas, es decir, el endeudamiento es un arma que utiliza el capitalismo precisamente para crecer, expandirse, y de las crisis se alimenta. Entra en crisis, pero de repente se recompone en otra cosa. Se acaba el sector secundario, la explotación del sector secundario, y se pasa al sector terciario, y así nos vamos. Siguiente, somos una sociedad ahora de consumo. El consumo es terrible, y el consumo es el que provoca este cambio climático. Bueno, no lo provoca, ¿verdad? Eso es muy, ya digamos, a nivel global, pero sí es muy importante analizar el consumo con todo esto que se está provocando. Es decir, las grandes empresas son las que realmente están creando productos que están afectando de alguna manera los niveles ecológicos, ¿verdad?
Y el extractivismo, bueno, es precisamente una de las armas principales que utiliza el imperialismo, más que el capitalismo, el imperialismo, y son de estos países, y siguen siendo estos países extractivistas desde tiempos del Renacimiento, desde la época de la globalización y del imperialismo fuerte, nada más que ahora ya se fueron más al norte. Canadá es un país buena onda, que siempre navega como buena onda, como... Con un presidente muy carismático. Sí, claro. En Noruega es el ejemplo de belleza, es el ejemplo también de buena onda, de salud, todos muy unidos, pero son los más extractivistas, terriblemente extractivistas, y no les interesa expandirse como en el caso de los Estados Unidos, sino que ellos más bien van a los lugares y extraen, ¿no? Y empiezan a extraer recursos. Nubia. Bueno, sí, aquí para retomar un asunto que mencionaba Octavio sobre las rutas comerciales, ese es bien interesante, ¿no? Sobre todo cuando leemos a Marx, ¿no? Para los que sean marxistas o no, yo creo que es necesario leer a Marx, independientemente de su postura política, pero él mencionaba esta importancia de las ubicaciones geográficas, ¿cierto? Entonces, él dice, bueno, a ver, ¿por qué Inglaterra es como, en ese tiempo, fue la gran potencia, ¿no? El gran país económicamente pujante, ¿qué características tenía Inglaterra, ¿no? Y una de las cosas que él menciona es, primero es una isla, ¿cierto? Si nos ubicamos como en nuestro mapa mental del planeta Tierra, ¿dónde está Inglaterra? Es una isla, eso significa que está rodeada de mar, ¿no? Una cantidad de puertos muy, muy importante, y los puertos significan, efectivamente, como decía Octavio, rutas comerciales, ¿no? Y esa es como una de las cosas muy fuertes, de esta capacidad que tiene Inglaterra de salir, ¿no? Y de empezar a comercializar, a buscar, ¿no? Intercambiar. Y también es una de las razones por las que no solamente Inglaterra, sino ya también lo mencionó Octavio, otras potencias, digamos, no tan fuertes como Inglaterra, empiezan a descubrir, ahí sí, que el mundo es mucho más amplio de lo que ellos imaginaban, que había mucho espacio que colonizar, tal cual, y era efectivamente quizá una forma de extractivismo, ¿cierto? Pensemos en extractivismo como este gran proceso de expansión, ¿no? También una cuestión histórica, donde lo que importa no nada más en ese entonces era la comercialización o crear rutas comerciales, ¿no? Sino en términos como muy, muy básicos o caricaturescos, es privatizar, digamos, ¿no? Es decir, llego a una ciudad, ¿no? A un lugar, no necesariamente una ciudad, llego a una localidad, no sé quiénes son, no sé cómo están conformados, ¿no? Llego, me apropio, ¿no? Privatizo, es decir, es mi colonia, ¿no? Y tengo cierto número de colonias y empiezo a extraer y expulso población, ¿no? Igual sin tener como mucha importancia, mucha precaución de dónde los voy a instalar, qué va a ser de ellos, cómo va a ser su vida. Es decir, es un proceso de mercantilización y de privatización, ¿no? Muy violento, ¿no? Y en parte, como decía Octavio, mucho tiene que ver con estas rutas comerciales, ¿no? Y ese me parece como un punto importante que había que rescatar. Y la otra, es cierto, esto es una cuestión como muy fascinante, hay muchos filósofos que lo mencionan, ¿no? De esta caída del capitalismo, que no nada más Wallenstein le dio unos 25 años, ¿no? Marx lo había hecho primero, diciendo, bueno, claro, el capitalismo tiene ciertas etapas, ¿no? Y cuando llegue a esta, de verdad se va a acabar, ¿no? Y nosotros estábamos esperando, porque quizá nos tocó vivir, ¿no? Las grandes crisis, a nosotros en México, ¿no? Las muchas crisis, decíamos, esto ya se va a acabar, esto va a colapsar, pero Octavio tiene mucha razón en que el capitalismo, la gran belleza del capitalismo, por decirlo de algún modo, es esa capacidad increíble y maravillosa de regenerarse, ¿no? De reinventarse, y esa es una de las razones por las que no creo que se acabe, ¿no? Es como la materia, no sé, que no se destruye, nomás se está transformando y está buscando nuevas formas de consumo, nuevas formas de extractivismo, ¿no? De ahí, que igual como dice Octavio, no lo digo yo, lo dice Eduardo Boudinot, ¿no? A quien se le adjudica acuñar el término de neoextractivismo, ¿no? De decir, bueno,
Sí. Es cierto, ¿no? Como lo mencionaba Octavio, el extractivismo también es una cuestión histórica que lleva siglos llevándose a cabo en este mundo. Sin embargo, las características que vemos ahora, ¿no?, son bien diferentes en que en esta modificación que lo decía Octavio del propio sistema, de este modo de producción capitalista o si le quieren llamar neoliberal, ¿no? Es decir, tiene características muy particulares, no nada más es, como decía Octavio, esta idea de consumo, esta idea de mercantilización, sino ahora esta idea de financiarización, ¿cierto? Entonces no nada más estoy buscando darle este valor económico o un precio a los recursos naturales o a la naturaleza, sino le doy un precio, le doy un valor, pero voy más allá, ¿no? Que es esta idea que Gooding menciona del no extractivismo que antes no habíamos visto en la historia de la humanidad, ¿no? Y es esta idea otra vez de financiar, es decir, el sistema capitalista, sí vemos como los grandes flujos de capital o de dinero, ¿no? Nos veríamos a lo mejor ya muy pasados de moda, ¿cierto? Entonces David Harvey lo dice, ¿no? Ya debemos de pensar estos nuevos modos de producción en esta idea de los grandes flujos financieros. ¿Qué significa? ¿No? Como quizá esta gran contradicción de estos flujos financieros que corren a lo largo del mundo, ¿no?, de diferentes bolsas, ¿no?, ubicadas en diferentes partes del mundo, pero que necesitan forzosamente de recursos naturales que están ubicados en un lugar geográfico, ¿no?, que conocen, ¿no? De ahí esta importancia que les dan, por ejemplo, al estado canadiense, ¿no?, que es uno de los estados que se presume multicultural, ¿no es cierto? Claro. Protector, ¿no?, con grandes planes de conservación de sus bosques, ¿no? Y hay que resaltar sus bosques, pero que tiene una ubicación maravillosa de dónde están las minas, ¿no?, con más grandes, ¿no?, de América Latina, en México, donde puede él extraer tal cual al lado o teniendo de amigo al Estado. Y esta es otra de las características que Gooding dice que tiene esta idea del neoextractivismo, es decir, los estados-nación donde están llegando estos grandes capitales financieros están apoyados por el Estado, ¿no? Llámese también a nivel de instituciones o que la propia Constitución, algunas leyes dicen, bueno, vamos a modificarle aquí tantito, vamos a quitar este apartado, hacen leyes a conveniencia o modifican las leyes a conveniencia. ¿Para qué? Para que estos capitales financieros, ¿no?, ya no, o las grandes corporaciones ya no, como antes, ¿no?, de los capitales o solamente empresarios, sino grandes corporaciones tienen en la mira a países, ¿no?, como decías, Carlos, quizá podemos llamarles subdesarrollados o pobres o marginados, ¿no?, que no les ha llegado el progreso, ¿no?, pero que son en contradicción a su desarrollo económico, tienen una gran cantidad de recursos naturales que tienen un valor económico muy, muy alto, ¿no? Y ese quizá sería como necesario también hacer la diferencia que hay que saber del extractivismo como tal y del neoextractivismo que estamos viviendo ahora, ¿no?, que tiene sí características muy, muy particulares. Sí. Fíjate que a propósito, Octavio, de lo que comentabas, bueno, varios comentarios que hiciste también, pero uno que este mundo funciona a partir también de deudas, endeudamiento. Nada más recordar que México, por ejemplo, el primer país que lo reconoció en su independencia en 1824 fue Estados Unidos, sí, con un crédito de por medio. Le dio un crédito y precisamente la invasión o la intervención francesa también del siglo XIX fue a propósito de una deuda que se tenía. Ya también es muy antaño y México conoce muy bien esa historia de las deudas. Y otra cosa que también comentabas, sí, efectivamente, ¿de dónde viene este extractivismo? Pues viene de hacer uso de los recursos de los países pues periféricos, decía Wallerstein, ¿no? No decía subdesarrollados, no decía emergentes, decía países periféricos y países centrales. Los centrales son los que pueden llamarse avanzados, los periféricos, pues el resto de la periferia de este mundo. Y si hay algo que nos permitieron esos países centrales en el siglo XX fue industrializarnos. México vivió la era de la industrialización, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, finalizada la Segunda Guerra Mundial, muy bien marcado, pero no significó necesariamente que nos desarrolláramos
o que nos volviéramos países desarrollados, ¿no? Implicó que somos países de extracción finalmente. Y para continuar con estos datos, me parece que hace rato di mal el dato, me parece que dije que México creció en ese último reporte 1.1%, creció 0.1%. No, sí lo dijiste. Ok, lo dije bien. Y para el siguiente año también los reportes, las expectativas son otra vez que los países avanzados para el 2020 van a crecer 1.7%, es decir, van a tener un retroceso, mientras que las economías emergentes van a crecer, van a tener un repunte incluso 4.7%, es decir, este modelo económico va a seguirse sustentando de ese extractivismo. ¿Hasta cuánto puede aguantar este planeta? Pues es lo que nos preocupa, ¿verdad? Y es lo que ha dado movilizaciones mundiales. De hecho, también, además de la gira que dio esta niña Greta por el mundo, se convocó una huelga internacional, si recuerdan, también por los jóvenes. Y se están buscando maneras de sensibilizar al mundo, y desde luego creo que podemos estar sensibilizados en muchas partes del mundo, no hace falta que nos sensibilicen más, lo queremos hacer, pero a veces también lo que vemos, Octavio, como lo has comentado, es que quien impulsa precisamente este capitalismo, quien impulsa este consumo, quien impulsa finalmente este calentamiento global, pues son las empresas, las primeras que están produciendo todo lo que se consume, las primeras que están esperando que se consuma todo lo que se produce desde los países periféricos y que se colocan en mercados internacionales. Mira, yo tengo un caso, bueno, hay muchas series televisivas muy interesantes que generalmente la ponen a las 11 de la noche o a la hora del partido para que no lo vean demasiado. Pero hay una serie, me parece que es de History, donde habla de los grandes capitales en Nueva York, sobre la puesta en marcha del capitalismo en Nueva York, que es desde el siglo XVIII, XIX más fuerte y principios del XX. Y me recuerda mucho un poco esto que dices y lo de la niña Greta y anteriormente lo de Malala, es decir, siempre hay agentes pues generalmente inocentes, generalmente jóvenes, en fin, promotores de esto. No estoy diciendo que esto sea malo o sea bueno, solamente hay que analizarlo y hay que verlo. Nueva York es uno de los países, junto con Londres y con Tokio, que manejan todo lo que es los bancos y las organizaciones internacionales de finanzas y bolsas. Nueva York crece como ciudad capitalista, por eso es que ahí tiran también en las torres de World Trade Center, desde los grandes capitales. El señor Carnegie, el señor Rockefeller, estos lo que comienzan a hacer son campañas de electrificación, porque la luz, acuérdense, el iluminismo, la luz es sinónimo de progreso. El que tiene luz tiene progreso, por eso se le llama iluminismo. Y si dicen yo soy la luz, es claridad, es progreso, es bondad, son cosas buenas. Entonces, toda esta campaña de electrificación de los Estados Unidos se lleva a cabo precisamente a partir de juzgar a una compañía contra otra compañía de malas prácticas. Por un lado, Tomás Alva Edison, desgraciadamente a los científicos siempre los han utilizado las grandes empresas para decir que es bueno, que es malo, que es verdad y que es mentira a través de la ciencia. Entonces, por un lado, Tomás Alva Edison, y por otro lado, Nikola Tesla, ambos trabajando para diferentes compañías. No me acuerdo quién era General Electric y no me acuerdo quién era Westinghouse. El caso es que uno promueve la corriente alterna y otro promueve la corriente directa de esta electrificación. Y el problema era ganar la licitación para electrificar las cataratas del Niágara y gran parte de la electrificación de Estados Unidos. Entonces se empiezan a desacreditar.
esto del cambio climático también, que dicen que algunas empresas hacen esto, son malas y nosotros somos la buena onda. Esto ocurre todo el tiempo con el cambio climático. Energías alternas, o sea, las energías alternas a final de cuentas también causan extractivismo. Los coches eléctricos son extractivistas también hasta la médula, entonces de otros productos, pero a final de cuentas también son extractivistas. Entonces, en este pleito, lo que hace Thomas Alva Edison es decir que la corriente alterna quema a la gente y lo utilizan para las sillas eléctricas para demostrar que no los electrocutan, sino que nada más les quemaban la cabeza. Es decir, empiezan a hacer campañas contra la corriente alterna en contra de la corriente directa. Es decir, comienzan estas campañas de bondad ecológica, de decirte que son buenas prácticas, que son malas prácticas, y al final de cuentas acaban siempre, y como siempre, condenando al individuo. Es decir, que si tiras una botella de plástico, no estoy diciendo que lo hagan, si tiras una botella de plástico es malo y que tú eres el que está contaminando. La pregunta es, ¿por qué siguen haciendo botellas de plástico? Porque es una empresa muy grande, son empresas refresqueras muy grandes que lo que hacen es... Un mercado que no existía, todavía en el 2000 me parece, no andabas comprando botellas. No. Y comienzan a decir que tomar agua de la llave es malo, cuando en otros países, también como dices tú, en vías de desarrollo y esto, como Colombia, lo que te piden es que tomes agua de la llave. Entonces, aquí viene la conciencia del individuo, y yo creo que el problema del capitalismo, y algo que decía Nubia, ahorita lo dejo ya, ustedes comentan, es esta parte piramidal, es decir, atacar al individuo, no a la colectividad, y de ahí viene la resiliencia, y que nosotros tenemos que pensar en colectivo, y siempre voy a decir eso, hay que pensar en colectivo, porque al individuo siempre lo atacan, es el culpable, es el que está tirando el agua, es el que está contaminando, es el que está comiendo mucho azúcar. No, las empresas son las que están creando. Antes se cocinaba con manteca y no había tanta población obesa. Entonces, ¿cuál es realmente, qué es lo que está sucediendo? Y yo sí creo, no es lo único, pero yo sí creo que las empresas y las industrias, tanto farmacéuticas como de alimentos, están provocando este tipo de cambios. Ahora, Nubia, si me lo permites, o si quieres agregar algo de lo que comenta Octavio, estamos ya a más de la mitad del programa. ¿Hay opciones para combatir el cambio climático, el cambio o el calentamiento global? ¿O hay desde el capitalismo? ¿O hay que cambiar de modelo? ¿O bien que el mundo siga su marcha, digamos, con base en este capitalismo? Pero hay opciones de un mundo mejor, llevadero con el medio ambiente, que no tengan que ver necesariamente con estas prácticas. Esa está muy acorde con lo que iba a comentar de lo que hablaba Octavio y lo que mencionabas tú con respecto a la sensibilización, ¿no? Es cierto, bueno, que Greta ahora es mediática, ¿no? Es trending topic en las redes sociales y demás, pero tiene un discurso, por un lado, necesario, creo, ¿no? Importante, sobre todo porque es una niña, dirían, lo que dicen algunos en las redes, es una niña nacida en el primer mundo, no es una niña blanca, ¿no? Parece que tiene como mucho más poder mediático que un montón de defensores que están en la misma sintonía que Greta, pero bueno, el mensaje es importante, ¿no? En esta idea de sensibilizar no solamente a los grandes capitales o a los jefes de los estados, ¿no? Como Trump, como otros tantos, sino sensibilizar, como decía Octavio, quizá al que es más atacado, que es al que consume, ¿no? A nosotros mismos. Esa parte yo creo que sí es bien importante, porque la sensibilización, por una parte, viene en la medida que nosotros seamos conscientes, para relacionarlo con esto que platicábamos hace rato del extractivismo o el neoextractivismo, es preguntarnos de dónde viene lo que consumimos, ¿no? O sea, ¿realmente es necesario, ¿no? Una botella de agua de plástico? No, lo que me recuerda entonces a una
chica que es medianamente famosa, no cada vez más famosa, que es Mina Navarro, que escribe justamente sobre el extractivismo y de estos mundos posibles de resistencia frente a esta vorágine de neoextractivista. Tiene un texto muy chiquito que dice algo así como: la botella, el agua embotellada es un símbolo de privatización de agua, ¿no? O sea, y generalmente no lo vemos así, o no generalmente, no lo vemos así, ¿no? Es decir, Octavio decía, bueno, un coche Tesla, ¿no? Es, además de muy bonito, muy caro. ¿De dónde vienen todos los materiales que hacen posible al Tesla, ¿no? O sea, no nos preguntamos de dónde viene la botella, ¿no? ¿Qué procesos tuvo que pasar, ¿no? Y simplemente, como decía Octavio, nos voltean la mirada y decir, bueno, usted, individuo, usted es el que consume, usted es el culpable, ¿no? Nosotros tenemos aquí muchas bellezas para consumir, pero si usted las consume es su problema, ¿no? Cuando en realidad también lo que hay es, y por eso decía que la belleza de este sistema, de este modo de producción capitalista, es esa capacidad no solamente de regenerarse, sino de hacerse más atractivo al sujeto, ¿no? O en este caso a los consumidores, ¿no? Es decir, por eso una de las alternativas que o que el mismo sistema propone es este capitalismo verde, ¿cierto? De decir, bueno, no vamos a dejar de seguir ofreciendo productos al mercado, no vamos a seguir esta línea de vamos a romper el capitalismo, sino, ¿no?, de vamos a vender cosas con etiqueta verde, más social, o empresas socialmente responsables. Es decir, este cambio de discurso que del fondo sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Extractivista de todas formas, ¿no? Entonces, eso es un lado, ¿no? Esa es una alternativa, ¿no? Quizá no la mejor, pero una alternativa que este sistema ha encontrado, ¿no?, para salir del atolladero de esta idea de calentamiento global. La otra, ¿no?, que es para mi gusto mucho más interesante, no solamente porque rescata lo que Octavio decía de esta necesidad de vernos no como individuos, como nos lo hace ver el capitalismo, como consumistas, ¿no?, que es nuestra responsabilidad como individuos, sino vernos en la colectividad, y en la colectividad poder encontrar estos casos que los hay, ¿no? Hay muchos casos de estas nuevas economías, ¿no? Lo dice Susana Narodsky, quizá en uno de sus últimos libros, lo dice, se me fue el nombre del autor de Las redes, Castells, que su último libro fue de otras economías posibles, ¿no? Sí hay formas, sí hay grupos, pero si vemos todos los casos de éxito de estas alternativas que se están proponiendo en el mundo, lo que vemos son colectividades, ¿no?, o grupos familiares, es decir, son grupos pequeños en la mayoría de los casos, pero organizados, cooperativas, ¿no?, pero organizados. Y otra de las cosas como muy curiosas, ¿no?, es, y no porque ahora la mujer y el empoderamiento femenino esté de moda, pero las muestras de los casos lo mencionan así, también las colectividades hechas por mujeres, ¿no? De ahí también que no sea como extraño que estos movimientos de defensa de territorio o que están en contra del extractivismo, del no extractivismo, sean grupos o colectividades de mujeres, ¿no? Y eso aplica, ¿por qué, no? Si nos ponemos también a pensar un poco por qué mujeres y por qué no los hombres, aunque los hay, ¿no?, la mayoría son mujeres, es porque en el momento voy a poner un ejemplo, ¿no?, como las mineras canadienses llegan a algún país, no sé, Perú, México, o alguno de África o América Latina, qué sé yo, cuando llegan y extraen, ¿no?, gracias a las facilidades que ofrece el Estado, ¿qué es lo primero que afecta, ¿no? Y las mujeres han dicho, la vida como la conozco, ¿no? Cambia radicalmente la vida como la conozco, no puedo reproducir la vida como la he conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque me afectan las cosas más básicas, ¿no? No tengo agua, ¿no? La tierra que generalmente usaba para cultivar ya no la puedo cultivar, no está contaminada. Es decir, todos esos elementos de vida que la población necesitaba, específicamente las mujeres, para poder llevar esta reproducción social, no familiar, no existen más, ¿no? Entonces, ante esos que quizás es una de las definiciones de resiliencia, ¿no? Cómo la gente hace para salir de una crisis o del atolladero, es empezar a ver, no a sentarse, sino ver qué pasa y poder encontrar alternativas para salir avantes de eso, ¿no? Y en ese caso estas mujeres han encontrado estas formas de organización donde quizá lo importante, como lo dicen estos autores, Castells, Narodsky, es no cambiar esta idea de economía, ¿no?
pero podemos seguir comercializando, pero lo que es importante es, en todo caso, poner a discusión, como fue el inicio de esta plática, los conceptos, ¿no? O sea, la economía, ¿qué es, no? En términos básicos, ¿no? Es la economía de la casa, ¿cierto? ¿Cómo administramos la casa, ¿no? Entonces, regresar a estas discusiones de qué era la economía sin quitarle quizá el peso que le da ahora el capitalismo, pero sí tenemos que repensar estos conceptos que ya son viejos, pero que no imaginamos, ¿no? O sea, esta idea de intercambio, de comercialización, no es por el dinero como tal, ¿no? O sea, nosotros pensamos en dinero y pensamos en monedas, pensamos en billetes, pero en realidad es una cuestión de valor, ¿no? ¿A qué cosa le doy valor? Y cómo nosotros tres, o los que nos ven, los que nos escuchan, cómo podemos intercambiar, cómo podemos hacer una economía diferente a la que ya tenemos, que es instalada aquí como un chip, que es esta de este sistema capitalista o neoliberal, ¿no? Entonces, hay grupos, ¿no? Hay casos donde sí podemos ver que es posible repensar otras formas de economía, ¿no? Quizás solidarias, quizás verdes. Esos son como apellidos que quizá ahora se les están poniendo, pero yo creo que sí hay como luz al final del camino, ¿no? Claro. Pero en todo caso sí es necesario. Otra vez luz. Otra vez luz. Pero sí es necesario, yo creo que eso no se va a lograr individualmente, ¿no? Es un ejercicio colectivo, ¿no? Octavio, ¿cómo ves? Porque además hemos hablado de las empresas, su responsabilidad en este asunto, y luego por otro lado están los organismos internacionales que tratan de generar una agenda internacional a la cual se alineen todos los países así interesados. Claro. Y por ejemplo tenemos a Naciones Unidas, que en el 91 se convocó a la 92, si no mal recuerdo, la Cumbre de la Tierra, y de ahí salió la Agenda 21, y después ya tuvimos la última versión con la Agenda de París y sus objetivos de desarrollo sostenible, que son así literales, 17 objetivos que implican, además de desarrollo sostenible, implican hambre cero, implican combate a la pobreza, en fin, un mundo mejor, pero impulsado desde estos organismos internacionales a los cuales adhieren los países, los Estados-nación. México es uno de ellos, y México, por ejemplo, se supone alinea el Plan Nacional de Desarrollo a esos objetivos de desarrollo sostenible, y a su vez las entidades federativas alinean también sus programas a través de su Plan Integral de Desarrollo de la entidad fulana de tal, y así a su vez los municipios con su Plan Municipal de Desarrollo. Pareciera entonces que todo está resuelto. ¿Cómo la ves, Octavio? Algunos de ustedes, si no ahorita lo checamos, el escritor de Tom Sawyer, no recuerdo el nombre, ahorita se los digo suelto, decía que había, norteamericano del sur, que había 3 tipos de mentiras. Las mentiras piadosas, que eran para no hacer sentir mal a la gente, las mentiras tal cual, las mentiras dichas con mala intención, y el tercer tipo de mentiras eran las estadísticas. Es decir, las estadísticas, las calificadoras de estadísticas, las cifras y los datos que generalmente dan estas organizaciones internacionales de buena intención, generan comunicaciones y formas de pensar unilineales. Nuevamente volvemos al imperialismo, es decir, el Banco Mundial te dice qué es una economía sana y qué es una economía enferma. La Organización Mundial de la Salud te dice qué es una pandemia y qué es una vida saludable. Bimbo te pone en la parte de hasta arriba de su pirámide de lo que debes de comer harinas refinadas, pan, obviamente porque es lo que venden, y azúcares, y hasta abajo otras cosas. Es decir, los datos deben de ser estudiados, y algo que dijo Nubia es muy importante. Nosotros lo que debemos de ver es revisar esos discursos. ¿Cómo? Hay una forma muy importante que debemos de ver y pensar. A final de cuentas, ¿de qué se alimenta el capitalismo? El capitalismo se alimenta de consumo.
Nosotros, los que nacimos en los 70s y principios de los 80s, pensaríamos que Televisa, tal cual, nunca iba a caer en estos niveles de rating. ¿Qué pasó? La gente dejó de consumirla, la gente dejó de creer, dejó de consumirla, y hay otras plataformas, a veces hasta peores, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esto nos debe de servir para entender que el no consumir de manera colectiva, el analizar las etiquetas, y no siempre eso, porque las etiquetas también a veces mienten, ¿verdad? El analizar las etiquetas, el ver de dónde están hechas, el preguntarnos en colectivo de dónde viene este chocolate tan sabroso que me estoy comiendo, quién lo cultivó, con qué agua lo cultivó, con qué insecticidas utilizó. Es decir, el pensar en colectivo nos va a hacer realmente vencer, y yo creo que ese sí es un arma, vencer realmente este aparato que te están diciendo que comer y que consumir. Desde finales del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX cada vez menos, y ahorita cada vez menos, hay una arma muy importante que se llama cooperativas de consumo. Y las cooperativas de consumo precisamente lo que ayudan y lo que te dicen, a veces te venden los productos más caros, pero es para generar una plusvalía o generar un valor extra, y posteriormente utilizar ese dinero para cuestiones y bienes comunes de la comunidad. Estas tiendas comunitarias, estas cooperativas, nos sirven mucho para entender. Hay unas cooperativas muy viciadas, sobre todo las de ahorro y crédito, que ya son casi bancos, pero yo, pensando en las cooperativas de consumo, creo que debería haber muchas. En Nueva York hay, en el Bronx, hay muchas cooperativas en donde la gente produce, vende sus productos y la gente los consume. Entonces, el consumo es muy importante analizar. Yo creo, de forma muy personal, y si estoy diciendo una tontería, que se me echa la culpa a mí, que una de las cuestiones de Marx es que Marx hablaba mucho de la producción, medios de producción. Y sí habló de consumo, pero como consecuencia de, y yo creo que no, yo creo que el consumo debe de ir a la par de la producción para poder controlar de forma organizada y colectiva lo que vayamos a consumir y lo que vayamos a realizar. Entonces yo creo que algo, y también es muy trillado y muy antiguito, como dices tú, y a mí no me da miedo, pero algo muy trillado es: el pueblo unido jamás será vencido. Es, yo creo que una de las máximas más importantes, y se ha visto, ha sido hasta choteada esa frase, sí. Pero no, el pueblo organizado es un pueblo muy poderoso, y yo creo que es por ahí por donde debemos comenzar. Nubia, sería muy lamentable pensar que no hay alternativa. Tenemos ya unos últimos minutos para las últimas reflexiones. Sería muy lamentable pensar que no hay alternativas. Quiero pensar y trato de ver que sí las hay. Una, como dice Octavio, es ese pueblo unido, jamás será vencido. Pero entramos en pánico, por ejemplo, cuando de repente nos quitan la gasolina a principios de año, y un día, 2 días podemos aguantar vara, como se dice, pero vivir así permanentemente hubiera sido difícil de imaginarse. Vamos, quitarnos esas comodidades que nos da este sistema económico es complicado, pero aún así, porque además lo veo, y veo que tú también trabajas en esto, Nubia, veo que existen, ahora nos dice Octavio que existe el cooperativismo de consumo, los negocios verdes, la agricultura periurbana, que genere productos que traten no tanto de un consumo masivo, sino de que permitan la suficiencia alimentaria, por ejemplo, sí, para el periurbano o para la ciudad que está dentro de una ciudad pequeña, pensemos 100,000 habitantes, 500,000 habitantes, no un monstruo como la Ciudad de México de millones de habitantes, en fin, o los huertos escolares. Es decir, me parece que sí hay alternativas para pensar en esos pequeños ejemplos que puedan inspirar
a un mundo que sí está en crisis en su sistema ecológico. Mark Twain. Es que no me podía quedar. Ya, adelante, perdón. Yo creo que sí hay esperanza, ¿no? También imagino que es muy desolador imaginar que no hay posibilidad o que no hay salida o que no podemos escapar de este capitalismo malvado o perverso, como le dicen algunos, ¿no? Yo creo que hay, y mucho tiene que ver, escuchando a Octavio recordaba a un autor que es relativamente famoso, ¿no? Es un filósofo, John Gray, que escribe un libro que se llama algo así como El silencio de los animales, ¿no? El mito de la modernidad y algo más que no recuerdo, y tiene un ensayo muy 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 bonito, ¿no? Muy simpático, de una novela que él encontró a principios, creo que del siglo XIX, de estos viajeros ingleses que se aventuraban a viajar hacia África en busca de este mundo prometedor, ¿no? Entonces ellos escriben su diario de viajeros. Son dos amigos, llegan a un país, a un lugar africano, no recuerdo exactamente si en el ensayo se menciona el nombre, pero es súper interesante porque lo que John Gray menciona es esta idea, ¿no? Este mito como tal que decía de modernidad, o en este caso de lo que platicábamos hace rato, de esta idea de progreso, ¿no? Que tiene mucho que ver con estos modos de vida civilizados o iluminados, como lo mencionaba Octavio, ¿no? Y él menciona esta idea como un imaginario social común que se va construyendo, ¿no? Que nos va diciendo y que nosotros vamos aceptando, que no vamos problematizando tampoco y decimos el mejor modo de vida, ¿no? Es ¿no? El moderno, donde tenemos gasolina todo el tiempo, donde yo con la comodidad del mundo tomo mi carro y me voy a Sam's y tengo toda mi despensa, no sé de dónde viene, pero tampoco me importa, ¿no? Me sale más barato, estoy muy cómodo. Son estos modos de vida que se nos han insertado también de manera crítica, los hemos adoptado. Y él menciona que para regresar con lo de John Gray, menciona cuando llegan a esta colonia inglesa, ¿no? Se topan así con pared, sufren una gran cantidad de desventuras, y en una de esas cosas dicen, bueno, a ver, se nos prometió civilidad y progreso, ¿no? Un lugar donde nosotros podíamos hacer riqueza, ¿no? En un lugar casi pristino, ¿no? Africano, y nosotros no encontramos algo así, ¿no? Encontramos sufrimiento, no tenemos formas de organización, no tenemos redes que nos sustenten, no tenemos nada. Y bueno, el ensayo, la vida de estos dos viajeros termina de manera muy muy trágica, ¿no? Y uno de ellos, el que sobrevive, ¿no? Antes de suicidarse, termina diciendo esta idea de imaginario, no sé, no hay un mundo, es un mito esta idea de modernidad, es un mito esta idea de progreso, y qué es lo que hay que pensar, ¿no? Que este es quizá un trabajo que nos toca a nosotros, independientemente si es cambio climático, no, sí debemos de considerar qué entendemos por estos modos de vida civilizados, o estos modos de vida que además son que buscamos, ¿cierto?, del primer mundo, ¿no? O sea, queremos vivir como gente de primer mundo, queremos vivir, queremos tener cosas de primer mundo. Pero sería necesario, otra vez rescatando esta idea de la sensibilización, de poder ver de dónde vienen estas cosas, ¿no? ¿Qué se necesita para sostener este modo de vida americano, ¿no? Uh-huh. Y lo que volteamos a ver es que se necesita de un montón de pobreza, ¿cierto? Uh-huh. Claro, de países que han sido despojados literalmente de sus propiedades, y ahí quizás es cuando nos viene un poco esta sensibilización y de decir, bueno, quizá estos modos de vida alternativos, estas ideas de agricultura, de cooperativismo, estas nuevas formas de organización, quizá debemos de reconsiderarlas y de ver quizá, ¿no?, en la medida de lo posible, de poder entender que quizá esta idea de pobreza que tenemos, no es tan pobreza, ¿no? Claro. Quizá pues, algunos campesinos son mucho más afortunados que nosotros. Pues con esto, Nubia, Octavio, nos vamos a despedir. No sé si quieres decir algo último en unos segundos, Octavio. Se llama El silencio de los animales sobre el progreso y otros mitos modernos. Muy bueno, John Gray. Sí, es realmente muy bueno, y además para aquellos que no queremos consumir grandes marcas, está en PDF. Así es, gratis. Bueno, pues con esto nos despedimos ya con la 4ª emisión de Resiliencia en Línea a través de Código Libre. Somos lo que decimos lo que pensamos. Gracias, Nubia, gracias, Octavio. Buenas noches. Gracias a todos, Nubia. Buenas noches. Gracias. Gracias.
Código Libre.